Es hora de descansar. Pídele a tu cuerpo que se extienda en tu cama. Relájate, estírate. Permite que tus párpados descansen. Lentamente, cierra tus ojos. Respira profundo y escucha este cuento. El Corsario Negro, parte 5. Hombres de la maniobra, arriba los suplementarios y afuera las bonetas. De casa, exclamó Carmaus. Según parece, boga bien el barco español para obligar al Rayo a tirar todo el trapo. En aquel instante resonó en el mar una voz fuerte. Procedía del barco contrario. ¡Oe! Barco sospechoso a babor. El corsario subió sobre la cubierta de cámara gritando: «Venga la barra, hombres de mar, a la casa». Solamente una milla separaba a ambos buques, pero los dos debían tener una velocidad extraordinaria, porque la distancia no parecía acortarse. Había transcurrido una media hora cuando la cubierta del barco español se iluminó rápidamente y una estruendosa detonación se propagó sobre las aguas. Un silbido bien conocido de los filibusteros se oyó en el aire. Después, un chorro de agua saltó a más de 20 brazas de la nave corsaria. Aquel cañonazo era la advertencia del buque adversario para que no lo siguieran. El Corsario Negro se hizo cargo enseguida de la ruta. «Señor Morgan, a proa», ordenó. «¿Comienzo el fuego?» «Todavía no. Vaya usted a disponerlo todo para el abordaje». «Abordaremos, ya se verá». Morgan y el contramaestre se dirigieron al castillo de proa, donde había 40 hombres con el hacha de abordaje colocada delante y un fusil en la mano. «En pie», ordenó. «Preparen los bichos de lanzamiento». Los 40 hombres se pusieron en silencio a la faena de los bicheros y a levantar barricadas con toneles llenos de hierro, en el caso de que el enemigo ocupara el barco. Si temían al Corsario Negro, no menos miedo tenían de Morgan, tan audaz como su jefe. De origen inglés, había emigrado a América. Había hecho sus pruebas de modo sorprendente bajo las órdenes del famoso corsario Mausfled, pero luego había superado a todos los filibusteros más célebres con la famosa expedición a Panamá, considerada como imposible. Dotado de una robustez excepcional y de una portentosa fuerza, hermoso de facciones como el Corsario Negro, y sabía imponerse a sus rudos hombres con una sola indicación de una mano. Pronto, todo estuvo dispuesto bajo su mirada severa. El buque adversario se hallaba entonces a unos 600 pasos del Rayo. A pesar de no haber luna, se podía distinguir perfectamente el barco español, que, como Van Stiller sospechara, era un barco de línea, un verdadero barco de guerra, armado seguramente de una manera formidable y tripulado con consecuencia por hombres aguerridos. Otro corsario cualquiera de las Tortugas se habría guardado muy bien de atacarle, pero aun cuando venciera, muy poco tendría que saquear. Pero el Corsario Negro, como hombre a quien las riquezas le tenían sin cuidado, no pensaba así. Al ver que le seguían de modo tan obstinado, el buque español disparó a 500 metros otro cañonazo con una de sus grandes piezas de proa. Esta vez, la bala no se perdió en el mar. Pasó por entre las velas para romper el extremo del pico de Randa, haciendo caer la bandera del corsario. «Comandante, ¿comenzamos?» «Todavía no», respondió el corsario. Un tercer cañonazo resonó en el aire y una bala hundió la amura de popa a unos 3 pasos del timón que manejaba el corsario. Una sardónica sonrisa apareció en los labios del filibustero, pero no dio orden alguna. El Rayo acrecentaba la rapidez de la carrera, presentando el alto espolón al barco enemigo. Avanzaba calladamente, sin contestar las provocaciones ni dar señal de que lo tripulase alguien. Parecía una sombra al ataque. Muy pronto produjo un efecto siniestro entre los supersticiosos marinos españoles. Oíanse gritos de terror y órdenes precipitadas. «¡Fuego de costado!», ordenó una voz, probablemente la del comandante. Las 7 piezas de estribor y los 2 cañones de proa de la cubierta
Vomitaron sobre el barco corsario todos sus proyectiles. Las balas atravesaron velas, cordajes, se clavaron en el casco, hundieron a Muras, pero no detuvieron el empuje del rayo. Guiado por el brazo robusto del corsario negro, este cayó con todo su ímpetu sobre el gran barco. Por suerte para él, un golpe de barra daba a tiempo por su piloto, le salvó de una catástrofe espantosa, huyendo milagrosamente. Fallado el golpe, el barco corsario prosiguió su carrera y desapareció entre las tinieblas, sin haber dado señal de su numerosa tripulación ni de su poderoso armamento. «Relámpagos de Hamburgo», exclamó Van Stiller conteniendo la respiración. «Españoles, eso es tener suerte. No se ha producido más que averías insignificantes. Calla, Carmaus». El corsario gritaba por el portavoz. «¿Dispuestos para virar de bordo?» «¿Volvemos?», preguntó Van Stiller. «Por Baco. Por lo visto, no quiere dejar marchar al barco español», contestó Carmaus. «Y a mí me parece que este tampoco tiene intenciones de irse». Y era verdad. El buque español viraba lentamente de bordo, presentando ahora el espolón para evitar una nueva embestida. «Compañero, preparemos para una lucha desesperada. Y como es costumbre entre nosotros los filibusteros, si me parte una bala de cañón o muero en el puente enemigo, te nombro heredero de mi fortuna». «¿Qué asciende?», dijo Van Stiller sonriendo. «A 2 esmeraldas y más o menos 500 piastras que llevo cosidas en el forro de mi chaqueta. Con eso me divierto una semana en las Tortugas. Yo también te nombro a ti mi heredero, pero te advierto que no tengo más que 3 doblones cosidos a mi cinturón. Basta para vaciar media docena de botellas de vino en tu memoria». El rayo, entre tanto, continuaba su carrera en derredor del barco de línea, sin contestar los cañonazos que de cuando en cuando éste le lanzaba sin éxito. Al amanecer, el corsario, que no había soltado la barra del timón, hizo clavar su bandera y dirigió en línea recta su barco contra el enemigo, resuelto a abordarlo. «Hombres de mar, ya no les detengo más. ¡Vivan los filibusteros!». 3 vivas formidables les respondieron. A 1000 pasos comenzó el cañoneo con furor. El barco de línea era un gran buque de 3 puentes, altísimo de bordo y con 14 bocas de fuego. Un barco de batalla, probablemente destacado por algún asunto urgente de la escuadra del almirante Toledo. Llevaba en el palo mayor el estandarte de España y se dirigía hacia el rayo, cañoneándolo de un modo terrible. Bastante más pequeño, el buque corsario apresuraba la marcha, contestando con sus cañones de proa y en espera del momento oportuno para descargarle las 12 piezas de sus costados. En el puente caía una espesísima lluvia de balas que ya iba abriendo claros entre los filibusteros. Pese a ello, el rayo se dirigía con audacia sin parar el abordaje. A 400 metros, los filibusteros fueron en ayuda de los cañones de proa y acribillaron la cubierta de la nave española. Los hombres de esta caían por docenas a lo largo de las bordas. Caían los artilleros y caían también los oficiales del puente de mando. Bastaron 10 minutos para que ni uno solo quedara vivo. Incluso el comandante cayó, pero quedaban aún los hombres de las baterías, más numerosos que los marineros de cubierta. Había que disputar la victoria final. El rayo se apartó de pronto al impulso de un violento golpe de barra y fue a meter el bauprés por entre las escalas y el cordaje de la mesana del barco enemigo. El corsario saltó a la cubierta de la cámara con la espada en la diestra y una pistola en la izquierda. «Hombres de mar», gritó al abordaje. Al ver que su comandante y Morgan se abalanzaban sobre el barco enemigo, los filibusteros le siguieron empuñando sus pistolas y hachas de abordaje. Hallaron una resistencia inesperada. De todas las escotillas aparecían aguerridos españoles que hasta entonces habían estado sirviendo a la batería de los cañones. De nuevo saltó el corsario negro, cayó sobre la toldilla del buque español. «A mí, los valientes de las Tortugas», gritaba. Morgan y los arcabuceros saltaron tras él, mientras desde las escalas y las crucetas otros arrojaban bombas de mano con sus mechas encendidas. El corsario y sus hombres asaltaron 3 veces la cubierta de la cámara, pero fueron rechazados.
Morgan tampoco lograba conquistar el castillo de proa. Pero la heroica resistencia de los españoles no podía durar mucho tiempo. Trepando por las escaleras, los filibusteros se dejaron caer sobre la toldilla y el castillo. El corsario negro, espada en mano, se batía a punta de molinetes, dejando a su paso innumerables cadáveres. Morgan, tras haber tomado el castillo de proa, acudió en su ayuda. «Maten al enemigo», ordenaba. «No, el corsario negro vence pero no asesina», contraordenó a su comandante. «Ríndanse, yo les aseguro la vida a los valientes». Un contramaestre, el único oficial español que aún quedaba con vida, se adelantó tirando su hacha de abordaje. «Somos sus prisioneros, señor». «Recoja su arma», dijo el corsario. «Yo respeto a los valientes». Los sobrevivientes, unos 18, estaban asombrados. No esperaban piedad de los filibusteros. «Morgan, haz botar una chalupa con agua y víveres». «¿Los dejo libres, señor?» «Yo premio el valor». «Gracias, señor», dijo el contramaestre. «Nunca olvidaremos la generosidad del corsario negro». «¿De dónde venían ustedes?» «De Veracruz. Navegábamos a Maracaibo». «¿De qué escuadra es este barco?», continuó el corsario. «De la del almirante Toledo». «Están ustedes libres». Y al ver que el contramaestre vacilaba, agregó: «Parece que usted quiere decirme algo más». «Hay más personas a bordo, señor. Mujeres y pajes. Están en la cámara de popa». «¿Quiénes son?» «No lo sé, señor, pero una de las mujeres es una dama importante, creo que es una duquesa». «Es raro. En un barco de guerra. Bien, en la Tortuga mis hombres decidirán qué rescate tendrán que pagar su familia por ella. A la chalupa, valientes. Han hecho honor a su patria y a su bandera». El corsario negro les miró alejarse. «Demasiado valeroso para el traidor que los comanda», murmuró sordamente. «Morgan, comunique a mis hombres que renuncio en favor a la parte que me corresponde por la venta del barco». «Pero, señor, vale una fortuna». «El dinero no me importa. Yo combato por motivos personales. Que mis hombres fijen el rescate de la duquesa. Los gobernadores de Veracruz y de Maracaibo deberán pagar si la quieren libre». La puerta de la cámara se abrió y apareció una joven seguida por 2 camareras y 2 pajes. Todos estaban ricamente vestidos. La joven era alta, de tez nacarada, y sus cabellos de oro trigo estaban recogidos en una larga trenza. Unos ojos grises iluminaban su lindo rostro. Al ver la carnicería de la cubierta, la joven tuvo un gesto de espanto. Habló al corsario con altivez. «¿Qué ha pasado, caballero?» «Un combate, señora. Un combate en el que ustedes perdieron». «¿Quién es usted?» El corsario negro apartó su espada tinta en sangre y se quitó el sombrero. «Emilio de Rocanera, señor de Ventimiglia, pero se me conoce con otro nombre», añadió. «¿Cuál?» «El corsario negro». Una mueca de terror recorrió el rostro de la joven. «¿El corsario negro? ¿El enemigo de los españoles?» «Lucho contra ellos, pero no los odio. La prueba es que he dejado en libertad a los sobrevivientes de su barco». «Entonces, ¿mienten quienes aseguran que usted es sanguinario?» «Posiblemente». «¿Y qué va a hacer usted conmigo, caballero?» «Yo preguntaré. ¿Usted es española?» «Flamenca». «Duquesa, ¿no es cierto?» «Cierto». «Su nombre, por favor. ¿Necesita saberlo?» «Sí, si quiere verse libre». «Olvidaba, señor, que soy su prisionera». «No mía, de mis hombres. Por mí, la desembarcaría en el puerto más cercano, pero no puedo violar la ley del mar». «Gracias», sonrió. «Me parecía raro que un caballero de la nobleza europea se convirtiera en ladrón. Tal vez llegue el día en que usted sepa, señora, por qué un noble europeo puede hacerse filibustero en los mares de América. Su nombre, repito: Honorata Willeman, duquesa de Weltrendram». «Bien, señora, baje a su cámara. Tenemos el triste deber de sepultar a los muertos. A usted le espero esta tarde en mi barco para que coma conmigo». «Gracias, caballero». Le ofreció su mano, hizo una leve inclinación y salió. El corsario se mantuvo inmóvil, mirando la puerta cerrada, con la frente sombría. Los españoles habían perdido 170 hombres y 50 los filibusteros. La enfermería del Rayo estaba repleta de heridos. Ambos barcos estaban averiados, pero el español
no podía navegar con sus propios medios. El corsario hizo limpiar las toldillas y realizar las reparaciones urgentes, mientras se arrojaban los cadáveres al mar, envueltos en sacos, y una bala de cañón como lastre. El Rayo quedó unido al otro barco mediante una cuerda para remolcarlo. El corsario dio órdenes a Carmaux y al negro de que trajeran a la duquesa. Mientras ésta llegaba se paseó nervioso y sombrío de un lado a otro. 3 veces se acercó a Morgan como para ordenarle algo, pero no lo hizo. Había salido la luna y de pronto se oyó llegar la chalupa. La duquesa subió livianamente por la escalera con el sombrero en la mano. El corsario la esperaba en la borda. Gracias por haber aceptado mi invitación, señora. Soy yo la agradecida por recibirme en su barco, pues soy una prisionera, repuso afablemente la joven. El corsario le pidió que le siguiera, pero ella le detuvo. Caballero, ¿no le importa que haya traído a una de mis camareras? En absoluto, señora. Le ofreció el brazo. La hizo entrar en el saloncito de cámara y sentarse junto a su camarera mulata. Él tomó asiento frente a ambas, mientras Moco servía la comida en vajilla de plata. Durante la comida apenas se habló. Perdone, señora, dijo el corsario cuando les trajeron los postres, que haya estado tan silencioso. Al atardecer siento una tristeza que no puedo reprimir. Me atormentan negros recuerdos. ¿Tal cosa le sucede al corsario más valeroso que surca los mares?, preguntó ella con extrañeza. Me cuesta creerlo. Observe usted mi traje. ¿No es fúnebre, señora? Sí, usted viste de negro. En Veracruz se rumora cosas sobre que usted aterra al más valiente. ¿Qué cosa, señora? Se rumora que el corsario negro ha navegado junto con 2 hermanos vestido uno de verde y otro de rojo para realizar una horrible venganza. El corsario no dijo nada. Su frente se mantenía hosca. Dicen también que usted está siempre triste y que cuando hay tormenta en las Antillas desfila al viento y al mar protegido por espíritus infernales. ¿Así? ¿Y qué más dicen? Que a sus hermanos los ahorcó un mortal enemigo de usted y que... Continúe. Bueno, no me atrevo, dijo ella inquieta. ¿Acaso le doy miedo? No, pero... Poniéndose en pie le preguntó, ¿es cierto que usted evoca a los muertos? A babor del barco estalló una enorme ola. El corsario se levantó y se quedó mirando pálido a la joven. En sus ojos había una emoción que no disimulaba. Fue hacia la ventana. El mar brillaba calmo, iluminado por la luna, pero a babor el agua arremetía contra el casco, como impulsada por una fuerza misteriosa. El corsario, mudo, observaba el mar. La duquesa se había acercado, llena de una superstición espantosa. ¿Qué ve usted, caballero?, susurró. Me preguntaba, dijo él, si los sepultados en el mar pueden volver a la superficie. Un escalofrío recorrió a la joven. ¿A qué muertos se refiere usted? A los que no han sido vengados, repuso él. ¿A sus hermanos tal vez? Tal vez. Regresó a la mesa y llenó 2 vasos de vino. A salud, señora, dijo sonriendo forzadamente. Es tarde, es hora de que vuelva a su barco. El mar ya está calmo, caballero. No hay peligro para la chalupa que ha de trasbordarme. El corsario pareció serenarse. ¿Quiere usted acompañarme un rato más, señora? Si a usted no le molesta. ¿Molestarme o no? Pero me equivoco. ¿A usted tiene alguna otra razón para continuar aquí? Es posible, caballero. Hable, se lo ruego. Usted me quita mi tristeza. Dígame, caballero, ¿por qué usted odia tanto al hombre de quien quiere vengarse?, preguntó ella dulcemente. Porque mató y destruyó a mi familia completa, señora. Hace 2 noches apenas hice un juramento que mantendré aunque me cueste la vida. ¿Ese hombre se encuentra ahora en América? Sí. ¿Quién es? ¿Puede usted decírmelo?, preguntó ansiosamente. Ya es tarde, señora, y usted debe de trasbordar. Se dirigió al negro que permanecía en un rincón. ¿Lista la chalupa? Sí, comandante. El corsario ofreció el brazo a la joven y la llevó a cubierta. Ante la escala, dijo: Buenas noches, señora. Ella le tendió su mano y sintió temblor en la del corsario. Gracias por todo, caballero. Él hizo una venia. Seguida la de la mulata, la joven bajó hasta la chalupa. Desde allí alzó la vista y vio que el corsario continuaba inmóvil mirándola. El Rayo
Navegaba lentamente hacia las costas de Cuba o de Santo Domingo, llevando a remolque el barco español. Gracias a unos vientos favorables, al tercer día enfilaba la proa hacia las islas meridionales de Cuba. El corsario salió de su cámara al oír el silbido que anunciaba tierra a la vista. Aún se mantenía intranquilo, sin cambiar una palabra con nadie, ni siquiera con Morgan. Miró abstraído las montañas de Jamaica en el horizonte y luego se fijó en la proa del barco español que navegaba a unos 20 metros. Una sombra blanca se apoyaba en la mura. Era la duquesa, envuelta en un amplio manto blanco y con los cabellos sueltos cayéndole dorados sobre su espalda. También ella miraba el barco filibustero. Sin saludar, el corsario negro clavó los ojos en los de la joven. La fascinación duró casi un minuto, pero el corsario, como arrepentido de su debilidad, dio un paso hacia el timonel. La joven continuaba inmóvil mirándole sin pestañear. El corsario siguió retrocediendo hasta tropezar con Morgan. ¿Mira usted el sol, señor?, le preguntó este. ¿Qué pasa con el sol? El comandante del Rayo abrió los ojos, que había cerrado para no ver la figura de la joven, y miró. El sol estaba poniéndose rojo. Se acerca un huracán, murmuró. Así parece, señor. Sí, tendremos que abandonar nuestra presa. No podremos remolcarla. ¿Me permite una sugerencia, señor? Envía la mitad de la tripulación al buque español. Sí, no quiero que mis hombres pierdan lo ganado tan duramente. ¿Dejará usted en aquel navío a la duquesa? Creo, con su permiso, comandante, que estaría mejor a bordo del Rayo. ¿Acaso le importa si se ahoga?, repuso el corsario clavándole la vista. Vale muchos miles, señor. Cierto. Ordenó que la trasborden, señor, antes de que la tormenta lo impida. Sin responder, el corsario continuó paseándose. De pronto se detuvo. ¿Cree usted que la fatalidad acompaña a ciertas mujeres?, preguntó bruscamente a Morgan. No lo sé, señor, repuso este perplejo. ¿Le daría a usted miedo amar a una mujer? ¿Miedo? No comprendo, señor. El corsario mostró a la joven que seguía en el mismo sitio. ¿Qué le parece? Una criatura muy bella. ¿No le tendría miedo? No, desde luego. A mí sí me da miedo. Al valiente corsario negro. Usted bromea, señor. Me acusan de conocer el destino. Sucede que una gitana me dijo que la primer mujer que amase me sería fatal. Supersticiones, comandante. No. La misma gitana predijo que uno de mis hermanos moriría a traición en un combate y los otros en la horca. Y no se equivocó. ¿Y usted cómo moriría, mi comandante? En el mar, lejos de mi patria y a causa de la mujer amada. Y acercándose a Carmaux y a Man Stiller y a Morgan ordenó: bajen una chalupa y trasborden a la duquesa. Morgan, a su vez, despachó a 30 filibusteros al barco español. ¿Tenía algo urgente que comunicarme, caballero?, preguntó la joven en cuanto estuvo ante el corsario. Sí, señora. Es posible que apenas se desate el huracán dejemos su barco a su suerte. Mi navío es seguro. Gracias, señor. No me las dé. Mi decisión puede ser fatal para alguien. ¿Para quién? Sin responder, el corsario hizo que la joven se retirara a una cámara. Luego examinó el cielo preocupado. ¿Cómo capearía usted esta tormenta?, preguntó a Morgan. Refugiándome en Jamaica. Eso vale para el barco español, pero el Rayo. Corten el cable del remolque. Ordene a los del navío español que se refugien en Jamaica. Les esperaremos en las Tortugas. Ambos barcos se separaron. El huracán se acercaba velozmente. El corsario tranquilo no parecía preocupado por las olas y el viento cada vez más furioso. Dame la barra, ordenó el timonel. Yo guiaré mi barco. El atardecer se había ennegrecido de golpe. El mar y la lluvia bullían. El Rayo navegaba casi sin velas, luchando valerosamente contra el furioso olaje. Todos estaban saturados de electricidad. El corsario piloteaba su navío con su mano firme. Las olas le bañaban el cuerpo. El viento casi le arrancaba el timón, pero continuaba en su puesto sonriendo. De pronto, un gesto de terror borró su sonrisa. Una mujer salía de la cámara y subía a la toldilla. El viento huracanado batía su suelta cabellera. «Señora», gritó el corsario, «vuelva a la cámara. Aquí reina la muerte». «No le temo. Váyase. Es una orden». La joven continuó sujeta a la baranda. «¿Qué hace aquí?», gritó el corsario. «Vengo a ver al corsario negro». «¿No se da cuenta de que las olas pueden sacarla del barco? ¿Y a usted qué le importa?» «Me importa, no quiero que muera». La joven sonrió sin moverse de su sitio.
Los ojos de ambos se encontraron con la misma expresión de esa mañana. No me mire así, señora, gritó él con tal un violento bandazo. Estamos jugándonos la vida. La duquesa se tapó el rostro con las manos. Se acercaban a las costas de Haití. A la luz de los rayos se veían los escollos contra los que el barco podía destrozarse. Cambien la vela del trinquete, abajo los foques, listos para la virada. Sin ceder, el rayo absorbía las olas estremeciéndose entero. Cuando se inclinaba mucho a babor o a estribor, el corsario lo levantaba con un rápido golpe de barra. Cuando amaneció, el viento había cambiado y el rayo estaba frente al cabo de Haití. Apenas vio el faro del puerto. El corsario, que estaba agotado, entregó la barra a Morgan y se acercó a la joven. Sígame, señora. Estuve admirándola. Jamás había visto a una mujer afrontar tan tranquila un peligro como el que pasamos. Ella se sacudió sus vestimentas empapadas. Ya puedo contar, dijo, que he visto al corsario negro enfrentar a uno de los huracanes más violentos que han azotado las Antillas. Cuánto siento, señora, que usted haya de ser una mujer fatal, según la gitana. ¿Qué dice?, preguntó la joven sorprendida. ¿Acaso creen esas supersticiones? ¿Por qué no? Las predicciones de la gitana se han cumplido todas, señaló las olas agregando. Pregúnteselo a mis hermanos. Eran valientes, jóvenes y fuertes. Ahora yacen en este fondo. La profecía se cumplió y también se cumplirá la mía. Esbozó un movimiento de protesta con los puños cerrados y descendió a la cámara. La joven quedó sorprendida ante aquellas palabras y gestos que no podía comprender. Empujado por vientos favorables en un mar tranquilo, el rayo se hallaba 3 días después de la altura de la Tortuga, el refugio de los filibusteros del Gran Golfo.